La periodista especialista en la fuente castrense y de frontera, Sebastiana Barrae, nos habla acerca de lo ocurrido en el Catatumbo. ¿Cuál es la realidad de la participación del régimen de Maduro en esta lucha entre las disidencias de la FARC con el ELN en esa tragedia que dejó más de 80 fallecidos? ¿Qué pasa en la frontera? Tú eres especialista en el tema militar en frontera. ¿Qué pasó en frontera? ¿Qué pasó con esa pelea? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque desde Colombia se escuchan voces como, por ejemplo, el tema de la ruta del narcotráfico. El propio Gustavo Petro dijo, no, es que tenemos una invasión extranjera. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto, Sebastiana? Mire, yo creo que esta es una situación muy preocupante porque primero, el Ejército de Liberación Nacional se enfrenta con las disidencias de la FARC en un territorio donde ellos tenían un acuerdo previo y que había venido funcionando desde hace ya cierto tiempo. Es decir, existía esa situación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué de repente y justamente en momentos en el que se busca recalentar la frontera, pues aparece este enfrentamiento entre estas dos organizaciones? Por una parte, por la otra, bien extraño eso que ha dicho Petro, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que Petro habla de que hay fuerzas extranjeras en el país donde él es presidente? Porque si bien no es cierto, y no actúa, o sea, porque es que si bien es cierto que ese territorio es de difícil acceso, por lo menos del lado colombiano, no así del lado venezolano. ¿Y por qué Petro no ha hecho ningún reclamo durante todo este tiempo que él lleva en el poder de lo que está ocurriendo con el Ejército de Liberación Nacional en esa zona del Catatumbo? Porque nosotros tenemos una parte que es el Catatumbo venezolano, claro, que es en territorio venezolano, y está la parte del Catatumbo colombiano. Ahora, para nadie es un secreto, nosotros incluso en algún momento lo detallamos, que en el lado del Catatumbo venezolano, el Ejército de Liberación Nacional ocupó fincas de venezolanos, desalojó a los venezolanos que estaban ahí y ellos han ocupado ese territorio desde hace tiempo. Se han agarrado parte del sur del lago del Zulia con el estado Táchira, porque también tienen ahí la complacencia de Freddy Bernal, el auspicio y el apoyo de Freddy Bernal en sitios como Boca de Grita, Colón, Coloncito, toda esa zona que es la parte alta, la zona norte del estado Táchira. Entonces ahí creció la guerrilla, se ha consolidado y claro, la guerrilla ahora le es muy fácil pasar a territorio colombiano y ejercer ahí estas acciones y después venirse tranquilamente para acá. Sí, ahí también a mí me llamó la atención en estos días la información que se desprende del departamento del Meta, donde hubo un hallazgo de armas, pero de la FARC, de la FARC, y dicen que esas armas pertenecían a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Incluso la secretaria de gobierno de allí dijo inmediatamente que no se puede aceptar que intervinieran gobiernos extranjeros. Ahí hay todo como unas informaciones que se van más allá del Catatumbo y se van para el centro de Colombia y pasa esto que pasa, consiguen armas de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Alguna información tienes tú sobre esta nota? Claro, porque ¿qué es lo que sucede? Hace mucho tiempo la guerrilla colombiana ha sido alimentada con armamento venezolano. Miren, una oportunidad, nosotros hicimos un trabajo donde señalamos, en base a un informe del propio Ministerio de la Defensa, donde se registraba la desaparición de armas y municiones de 220,000, si mal no recuerdo el número. O sea, no estamos hablando de 3 pistolitas de juguete. No. Y esos son armas y municiones de la Fuerza Armada Nacional, o sea, o las que la Constitución ha colocado en manos de la Fuerza Armada, porque esas son las armas de la República. Y ahí es donde nosotros señalamos y criticamos esa actuación de la Fuerza Armada, que no solamente es que no ha sabido custodiar el territorio y la soberanía, sino que además no ha sido capaz de custodiar y de ser responsable de lo que tiene que ver con las armas de la República. Es más, yo le voy a echar un cuento si me lo permiten. Hace unos años,
hace unos años detuvieron a un comandante, alias Luca, en el Orza del estado Apure. ¿Por qué fue? Bueno, porque un grupo de estos guerrilleros atacaron un fuerte, se robaron, ¿no? Ni siquiera fue que lo atacaron, se metieron y aprovechando allí la poca custodia que había, se robaron un lote de armas. Bueno, por supuesto, hicieron toda una operación y demás y detuvieron a este comandante guerrillero, alias Luca, que vivía ahí cerquita de la Plaza Bolívar del Orza. O sea, no es que era un comandante escondido, porque la guerrilla en Venezuela ya no tiene campamentos así escondidos ni nada. Viven en plena ciudad, en plenas fincas, en plenas propiedades en territorio venezolano. Bueno, a ellos los metieron presos un tiempo. Metieron allá en Santa Ana del Táchira a 15 de estos guerrilleros y demás, pero fíjese, ¿quién intercedió por esos guerrilleros? ¿A quiénes buscaron ellos para interceder? A Diosdado Cabello Rondón. El que estuvo recientemente allí. Me estoy refiriendo a lo del caso de El Orza, que era en el estado Apure. No, estamos hablando de eso. No, pero yo estoy hablando que estuvo recientemente. Claro, estuvo recientemente en Catatumbo, exactamente. Sí, en Casigua el Cubo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa cercanía de funcionarios del régimen venezolano con la guerrilla colombiana ha sido demasiado descarada. Y este Gustavo Petro no ha sido capaz de reclamarle al régimen venezolano la cercanía, la relación estrecha que hay con el Ejército de Liberación Nacional. Sobre todo porque en la época de Maduro las relaciones estrechas con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Por qué no le ha reclamado? Y eso lo sabe Petro sin duda alguna, porque sus cuerpos de inteligencia de Colombia tienen que habérselo dicho. Porque si en Venezuela se sabe abiertamente, ¿cómo no lo van a saber del lado colombiano? Es la presencia de altos mandos del Ejército de Liberación Nacional en propiedades de Rodríguez Chacín y la relación de Rodríguez Chacín con estos sectores, que incluso cuando se publicó cuando el profesor Tarazona publicó una foto de Rodríguez Chacín con los altos mandos del Ejército de Liberación Nacional, inmediatamente lo mandaron a meter preso. Ahí está preso durante años el profesor Tarazona, solamente porque cometió la osadía de publicar la fotografía de la reunión esa de Rodríguez Chacín con esos altos mandos del Ejército de Liberación Nacional. Leía este fin de semana una información sobre Gustavo Aníbal Giraldo, Pablito Arauca, que dicen que es el tercero al mando, que Colombia dice que él es quien está, digamos, alterando y saboteando la paz de Colombia, que está en territorio venezolano, según revela el informe. Pero es que además, mira, hay informes, cuando el presidente Duque estaba en el poder en Colombia, denunció organismos de inteligencia y del ejército colombiano, denunciaron la presencia en territorio venezolano de los altos mandos de la guerrilla, no solamente del ELN, sino de la FARC. O sea, ¿cómo es que Gustavo Petro ahora está así como el que no sabe? Pues, y hay un informe burdo de inteligencia que dice que estos guerrilleros que atacaron en Catatumbo fue que dieron la vueltica por territorio venezolano. Ninguna vueltica por territorio venezolano, viven en el territorio venezolano. Y Petro lo sabe. Pero Sebastián, es que quienes nos agarren desprevenidos somos los inocentes que creemos que él no está al tanto de todo y que sabe. ¿A quién le pidió? ¿A quién le pidió Petro ahorita para que intercediera ante este conflicto entre las guerrillas? Se le pidió a Maduro. ¿Saben quién es el jefe, o por lo menos uno de los grandes operadores del ELN es Nicolás Maduro, Sebastián? Es que por supuesto él lo sabe, y eso es precisamente lo que es indignante. Mire, cuando Gustavo Petro ganó las elecciones, yo no sé si aquí en tu programa, pero recuerdo que yo en varios programas dije, cuando me preguntaban sobre esa seguridad que tenía Gustavo Petro de que podía llegar a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, yo dije, eso va a ser muy difícil que lo pueda lograr, porque el que protege al Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano es el propio Nicolás Maduro, es el propio régimen venezolano. Entonces, no hay manera
de que Petro pueda llegar a un acuerdo mientras el Ejército de Liberación Nacional esté protegido en territorio venezolano.